Dale. Bueno, Bueno. ahí estamos, Sí. ahí estamos grabando. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos los que nos miran por las redes? Vamos entonces hoy a presentar en este tercer encuentro el segundo bloque de la carta, que habría que tomarlo hasta el capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver si podemos hacerlo todo, o si no, cortaremos a final del capítulo 4. Ese capítulo 5 allí es sumamente importante, esos 10 versículos, por eso, y une un poco el segundo bloque con el tercer bloque. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero allí nos encontramos. Entonces, el autor retomará algo que él había afirmado a final del capítulo 2. ¿Se acuerdan que él había terminado diciendo que por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo? Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Entonces, aquí, a final del capítulo 2, él introducía por primera vez el concepto de Cristo como sumo sacerdote. Y por eso va a partir ahora, fíjense, diciendo, por lo tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión a Jesús. ¿Ven? Él retomará entonces, en este bloque, esta afirmación que había hecho antes, de que Cristo es sumo sacerdote, y lo hace llamando a que sea considerado esto. ¿Se acuerdan que les decía que él va intercalando el lenguaje exhortativo, donde va exhortando a la comunidad, el lenguaje indicativo, donde él va desarrollando un tema, una cuestión, ¿no? Entonces, por eso aquí llama a los hermanos, que son los que están escuchando este discurso, que participan de una vocación celestial, a que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús. Al decir el apóstol, el enviado, ¿no? El enviado por el Padre. Esa sería la idea. Y entonces engancha, sigue diciendo que es fiel al que le instituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Entonces ahora él va a comenzar, esto digamos, lo habilita a realizar una comparación, al declarar que este sumo sacerdote y apóstol fue fiel, el autor lo va a comparar con otro que también fue fiel. Entonces aquí va a comenzar una comparación con Moisés. Pero fíjense, es una comparación en donde también él va a distinguir diferencias. Dice, pues, versículo 3, ha sido juzgado digno de una gloria tanto superior a la de Moisés, cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. ¿Quién ha sido juzgado de una gloria tanto superior a la de Moisés, cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma? Jesús, ¿no? El constructor de la casa, ahora lo va a decir, porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente, Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuánto había de anunciarse,
pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Entonces aquí viene esto que les decía, la comparación que lo lleva a una distinción. ¿En qué los compara? En que los dos son presentados como constructores, ¿no? O digamos, sí, como fieles al constructor, más que como constructor. Ven que dice ciertamente, Moisés fue fiel en toda su casa como servidor. Fue fiel en la casa de Dios, como servidor, como siervo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque atestiguó cuánto había de anunciarse. La idea, ¿cuál sería? Moisés fue tomado de la casa de Dios y fue puesto para servirla a la casa, pero la casa es de Dios, ¿no? Entonces, Cristo dice, versículo 6, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa. ¿Ven? Aquí hay una diferencia. Cristo no es de la casa como Moisés. Cristo es el dueño de la casa y fue puesto al frente de la casa. Muy bien. Entonces termina esta exhortación con una oración incondicional, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, bueno, aquí va a cambiar la forma del discurso, va a dejar de, o digamos, va a hablar de Moisés, pero en realidad esta comparación a él le va a dar pie para hablar de una temática que tiene que ver con Moisés, que es la entrada en la tierra prometida. Pero en realidad, de hecho, Moisés va a implicar ciertamente el fracaso, porque Moisés no entró en la tierra prometida. Entonces va a terminar hablando de Josué en el discurso. Fíjense, vamos a ver. Pero entonces él aquí cambia de tema, versículo 7, esto es muy interesante también, porque dice, por eso como dice el Espíritu Santo, y entonces va a citar un texto bíblico hasta el versículo 11, que es el texto de un salmo. Pero aquí una cosa interesante, la carta a los hebreos no tiene una neumatología tan desarrollada como quizás uno puede encontrar en otro escrito del Nuevo Testamento. No se abunda tanto en describir qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, para qué Dios envía el Espíritu Santo, como uno puede ver en el escrito del Evangelio de Juan o en las cartas de Pablo. Aquí es muy sutil, pero esto sutil es muy importante, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu? Habla por medio de la Escritura. Aquí está dicho en el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, uno podría decir, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Lo dice el salmista, que es el que escribió esos versículos que están del 7 al 11, que uno los encuentra en el Salmo 95. ¿Por qué lo dice el Espíritu Santo? Y bueno, porque para el autor ya está esta reflexión de que la Escritura fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura y esa Escritura nos sigue hablando, esto es porque es el Espíritu Santo el que habla por medio de esa Escritura. Bueno, ven, esta es una neumatología sumamente importante, y que uno no encuentra desarrollada así con tanta claridad en otro escrito del Nuevo Testamento. Lo digo también para que le saquemos el jugo espiritual a esto que sabemos como verdad de la fe, de que el Espíritu es el que inspiró a los profetas, es el que nos habla por medio de la Escritura, pero que a veces no tenemos tan claro y no cultivamos tanto esa afirmación. Bueno, ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice, si hoy escuchan su voz,
no endurezcan vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. ¿Qué sucede aquí? El grupo liberado de Egipto había endurecido el corazón. Eso había irritado, eso los había irritado a ellos, primero, versículo 8, sobre todo el día de la prueba, cuando en el desierto fueron probados. Y por lo tanto, no soportaron las tentaciones durante 40 años, y por eso el Señor se irrita contra aquella generación, y cuando se irrita el Señor dice, esto es muy lindo, versículo 10, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso, juro, con ira, no entrarán en mi descanso. Entonces, ¿qué se entiende aquí por descanso? Según lo que el autor está presentando, ¿no? Retomando la historia de la salvación de Israel. ¿Qué se entiende aquí por descanso? ¿Qué es esto de que no van a entrar en mi descanso? ¿A El dónde? domingo, el 6 más 1, eso que decías, o el... La creación. No, estás mezclando literatura y María. No, o bueno, el Ese es descanso del es la libro. vida eterna. No, La ¿cuál es el descanso? Es mucho más simple. No El lo séptimo día. espiritualices todavía. Después sí, pero acá no. El descanso de Dios. Es la tierra prometida. ¿Cuál es? ¿Qué no entrarán en mi descanso? La generación del desierto que se portó mal, que tenía el corazón duro, lo hizo enojar al Señor, y el Señor juró con su ira, dice el salmista, no entrarán en mi descanso. De hecho, uno puede ver en la Escritura que toda esa generación que fue liberada de Egipto no entró en la tierra prometida. Incluso Moisés, ¿se acuerdan que Moisés murió antes de entrar en la tierra? ¿Por qué? Porque toda esa generación, la que vio los prodigios del Éxodo, no entró en la tierra prometida. Fueron los hijos de ellos los que entraron. Justamente, ¿quién los hizo entrar? No Moisés, sino Josué. Por eso digo, no lo espiritualicen. Aquí está hablando de la tierra. Perfecto. Después el autor sí lo va a espiritualizar, pero todavía no. Entonces, versículo 12, miren cómo sigue la exhortación. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Porque él había dicho, 2 versículos arriba, me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso no entran en mi descanso, porque sus corazones andan extraviados y no tienen la capacidad de discernir cuáles son mis caminos. Entonces, por eso el autor dice, a continuación, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Lo que nos aparta de Dios es el corazón duro, el corazón incrédulo. Antes bien, exhórtense unos a otros cada día, mientras suene este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca seducido por el pecado. ¿De dónde saca el autor ese hoy? Ahí está Inés, no te había visto, Inés. Qué bueno, hola. Perdón que no podía entrar antes. No, nada, no pidas perdón. Mientras suene este hoy. Bueno, ¿de dónde sacó este hoy el autor? Este hoy.
Versículo 7. Si hoy escuchan su voz, Sí. ven, él Sí. está rescatando esta posibilidad. O sea, lo dijo, esto lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que esta palabra sea viva. Entonces él está comentando esa palabra. Y esto es una imagen preciosa. Antes bien, exhórtense unos a otros cada día, mientras suene este hoy. O sea que cada día tu hermano te diga, y vos le digas a tu hermano, mirá que hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. No tengamos el corazón duro, escuchemos al Dios vivo. Esa sería un poco el espíritu, ¿no?, de todo esto. Sí, porque en mi Biblia esta parte del capítulo 3 está con un subtítulo que dice el hoy de Dios. Ahí está. Aquí detrás de todo esto está toda la teología escatológica, toda la idea de tensión escatológica, de que la salvación es eso famoso del ya, pero todavía no. Entonces se está acentuando ese ya con este hoy. El hoy nos permite entrar hoy en el descanso. Ahora va a hablar de eso, ¿no? Nos permite salvarnos para entrar hoy en el descanso de Dios. Lo que pasa que aquí leí poquito, pero para entrar en el descanso hay que tener el corazón blando, no endurecido, porque solamente así se pueden reconocer los caminos del Señor. Y eso no lo irrita al Señor. Entonces, por eso él dice, bueno, que cada día entre ustedes exhórtense para avivarse, que hoy el Señor nos permite recibirlo. Versículo 14. Miren, también esto es precioso. Somos en verdad compañeros de Cristo. Versículo 14. Ahí está. Sí, bueno, aquí traduce compañeros, podría ser partícipes, participantes. Somos en verdad participantes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. La fe inicial. Acá, al hablar de la posición del comienzo, el momento en el que le dijimos que sí al Señor, o sea, el momento en que lo aceptamos en la fe. Y esta idea de ser compañeros de Cristo, de que participamos de Él, participamos de su vida. Entonces, bueno, me parece que es muy lindo esos versículos para pensar la fraternidad cotidiana que podemos vivir con aquellos que compartimos la vida. Desde ya Marcelo y Beatriz, Inés y Pancho, Kili y Alfredo, María, no recuerdo el nombre Tomás. de Tomás, el nombre de tu marido, y también entre nosotros como hermanos, que compartimos la fe cada día, acompañándonos, exhortándonos. Bueno, esa es un poco la clave, me parece. Entonces, seguimos adelante. Versículo 15. Al decir, si hoy escuchan su voz, no endurezcan vuestros corazones como cuando le irritaron. ¿Quiénes son los que después de haberle oído le irritaron? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, ven, él se hace varias preguntas aquí respecto a el grupo que junto con Moisés no entró en el descanso,
para recordarle a su lector, a su oyente del discurso, que si persevera en su incredulidad, en la dureza del corazón, entonces está participando de todo ese grupo que, a pesar de haber estado 40 años en el desierto, no pudo entrar en el descanso del Señor. Entonces, aquí el autor comenzará a desarrollar la idea esta de cómo entrar en este descanso. Y dice, capítulo 4. Ustedes, por favor, si hay algo que necesita más aclaración, avisen. Ya sabemos que para entrar en el descanso, la incredulidad y la desobediencia debemos dejarla a un costado, porque si no, no podemos entrar. La generación de Moisés, que fue incrédula y desobediente, no entró. Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, la promesa permanece en vigor porque hay un hoy. Si hoy escuchan su voz, entonces esa promesa de entrar en el descanso sigue teniendo vigor, valor, sigue teniendo fuerza, alcance para nosotros. Aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes resulte que llegue rezagado, que llegue tarde, dice. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, que los que no entraron. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. Ellos no se compenetraron con la fe. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Él lo que quiere abrir ahora es la puerta de entrada, ¿no? Porque en el Salmo solamente se habla de los que no entran, pero se da a entender que si hoy escuchan la voz, entonces van a poder entrar, porque escuchar la voz significa no endurecer el corazón y no entrar en esa incredulidad y desobediencia. Entonces, si los que por no escuchar la voz se hicieron desobedientes e incrédulos y por lo tanto no entraron en el descanso, entonces si hoy escuchamos la voz y nuestro corazón se ablanda, entonces podremos entrar. Por eso él dice que, estoy en el versículo 2, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, dice. Según está dicho, y vuelve a citar lo que había citado en el capítulo 3, versículo 11. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Y ahora va a agrega algo nuevo. Sigo en el versículo 3, 4:3. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues está dicho en alguna parte acerca del día séptimo. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras, y también en el mismo lugar no entrarán en mi descanso. Acá hizo un lío de novela, porque el tipo está manejando un montón de ideas a la vez. Entonces por eso resulta confuso. Esto requiere capaz mucho tiempo, no solo la aclaración que yo puedo hacerle, sino después volver a releerlo para tratar de entrar en la dinámica del texto. Digo para que no se desanimen. Ven que él dice, versículo 3, y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Aquí se abre una perspectiva interesante, porque él
mete, digamos, en medio de toda esta reflexión que hace por medio del Salmo, de la historia de salvación, desierto, entrada en la tierra prometida, él aquí mete, mediante la vinculación con la idea del descanso, mete aquí la idea de creación. O sea, mete aquí Génesis 1. ¿Y cómo lo engancha? O digamos, ¿qué cosa quiere que nosotros pensemos? Y los que leímos algún libro podemos decir que la manifestación de Dios, como diciendo, entra, en el fondo, es la llegada a la manifestación de Dios. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí. Pero fíjense ahí, eso que las obras de Dios estaban terminadas, ¿qué obras? Bueno, si nos remitimos al Génesis, Dios va haciendo cada cosa cada día, y el séptimo día, después de haber hecho todo, descansó para poder contemplar lo que había visto. Lo que pasa es que es como que por eso me parece, Marcelo, vos hacías ese comentario, esa obra de Dios en realidad no quedó terminada pero no quedó terminada, porque Por eso Dios el hoy. está haciendo cosas en la Por eso el historia. hoy. Por el hoy, exacto, Por por el el hoy. hoy. Claro. Eso es Es lo el que lo nuevo día. habilita a él a pensar en esa cuestión. Entonces, por eso está dicho en alguna parte acerca del día séptimo. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Entonces, esto, vieron que yo les decía, no espiritualicen esto del descanso. Aquí está hablando de entrar en la tierra prometida. Bueno, acá lo va a empezar a espiritualizar el autor. ¿Por qué? Porque el descanso en el día séptimo, y de hecho tal como lo celebra el pueblo judío, no es entrar en un lugar, sino es entrar en un tiempo distinto. En el relato de la creación, la relación con Dios no está referenciada al espacio, porque el espacio lo hizo todo Yahvé. ¿Y de dónde lo hizo? Desde afuera, con el poder de su palabra. Dios dijo, haya luz, la luz existió. Dios hizo tal cosa, Dios separó la tiniebla, y fue haciendo todo, los 6 días. El séptimo día Dios descansó. Cuando el ser humano, el israelita, el día séptimo, descansa, participa del descanso de Dios. Pero, ¿a dónde tengo que ir yo para vivir el día séptimo? ¿Tengo que ir a la sinagoga? No necesariamente, lo podés vivir en tu casa. Porque justamente la comunión con Dios no se da ligada a un espacio físico, sino se da en el acontecer temporal. Esto en la teología bíblica es muy importante porque lo que significó fue un tremendo progreso. Cuando Israel escribe el capítulo 1 de la creación, estaba exiliado en Babilonia y el templo de Jerusalén había sido destruido. Entonces esa reflexión cosmológica le permitió entender que para entrar en comunión con Dios no necesita peregrinar a un santuario específico, necesita encontrarlo en el acontecer temporal, porque Dios es el Dios de la historia, es el Dios que habita el tiempo, no está en el espacio. Es bien monoteísta esto que busca romper con la idolatría. Esto va unido a toda la cuestión de las imágenes, que Yahvé no está, que las imágenes, acá lo tengo a San Pablo, a la Virgencita de Luján, son ídolos, tienen ojos y no ven, el Dios de Israel es un Dios que nos llega a su palabra, pero que es intangible, que no podemos tocar, ¿no? Bueno, toda esa teología de la idolatría que está en el Antiguo Testamento, de algún modo lo que pretende es concentrar al creyente en que Dios
es inmanejable y de hecho Él viene a nuestro encuentro en la historia de nuestra vida, nos visita y nosotros nos encontramos con Él, no podemos poseerlo porque el tiempo no lo podemos manejar, no podemos volver a vivir lo que vivimos ayer o planificar absolutamente todo lo que vamos a vivir mañana. El Señor entra en nuestra historia, nos visita, nos encontramos con Él y se va. Y entonces nosotros, cada vez que nos encontramos con Él el día sábado, entramos en su descanso. Es un poco toda la idea que está detrás de toda esta teología. Entonces ahora, entrar en el descanso ya no es más entrar en la tierra prometida. De hecho, ese primer descanso, para cuando se escribe la carta a los hebreos, el pueblo judío ya no lo tenía más, porque los romanos en el año 70 echaron a los judíos de Jerusalén. No solo no lo tenían más, sino que también le destruyeron el templo. No tenían más templo. Entonces, bueno, todavía no dio bien la solución a esto. Y entonces, ¿qué joraca es entrar en el descanso de Dios? Ahora lo va a explicar. Pero entonces, yo para que... Ahora sí pueden espiritualizar el descanso. Imagínense qué puede ser. Pero va a tener que ver justamente con esto, ¿no? Con entrar en la presencia de Dios, como se entra el día sábado. Es una relación contemplativa, es una relación de comunión contemplativa. Miren qué maravilla, ¿no? Para nuestra espiritualidad lo digo. Es una relación de comunión contemplativa. Vamos a seguir y van a ver. Versículo 4. Pues está dicho en alguna parte acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el mismo lugar no entrarán en mi descanso. En el mismo lugar el que les vengo diciendo, ¿no? Versículo 6. Así pues, ya que quedan algunos por entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señala otro día, hoy, diciendo por David, mucho después en el lugar citado, si hoy escuchan su voz, no endurezcan vuestro corazón. O sea, como hay un montón de gente que no entró todavía, y que puede entrar, entonces para que no vuelva este mismo fracaso de que estos primeros por desobedecer no entraron, entonces el rey David, que escribió el Salmo, señala otro día hoy, o sea, señala una nueva oportunidad que nosotros experimentamos hoy escuchando esta palabra. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan vuestro corazón. Entonces el versículo 8 dice, a ver, alguien que lea el versículo 8 en la Biblia que tengan, a ver cómo lo tienen. Acá hay una trampita de traducción, que a veces no está lo suficientemente bien reflejada. ¿Leo? Pues, dale, lee, Kili. Dale, Kili. Si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría después de otro día. Muy bien, dice Josué. Si Josué, porque si Josué les hubiera dado el descanso, ¿alguien tiene allí en vez de Josué a otro personaje? No, Josué. Entre Todos paréntesis, tienen a David. Josué. Sí, David estaba antes, ¿no? En el 7, que es el que dijo el No, acá Salmo. en el 8 En lo el pone 8. entre paréntesis. Entre paréntesis lo pone a David. Pues si Josué le hubiese procurado el reposo, entre paréntesis, David, no hubiese hablado después de esto otro día. Ah, bueno, claro, está, pero refiriéndose a lo anterior, pero Claro. habla de Josué. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto, allí el texto griego, dice, pues si aquel Jesús, pues si aquel Jesús, ¿cómo se dice Josué en hebreo? Yeshua. ¿Cómo se traduce Yeshua al griego? Jesús. Jesús
significa Josué. Quizás para nosotros es el nombre propio y definitivo por ser cristianos, pero el nombre Josué significa Yahvé salva. A la Virgen, a Jesús, o José a Jesús, depende quién le puso el nombre, si seguimos a Lucas o a Mateo, le puso Josué como el servidor de Moisés. Entonces, por eso el autor de la carta a los hebreos, o sea, está bien que traduzcan Josué para que nosotros entendamos que allí está hablando de Josué, pero al autor le permite hacer una comparación entre Josué y Jesús, porque de hecho los dos se llaman iguales. Por eso el texto griego dice, pues si aquel Jesús, aquel, el viejo, no nuestro Jesús, sino el siervo de Moisés, pues si aquel Jesús les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. ¿Ven que está comparando a Jesús con Josué? Pues si Josué, al entrar al pueblo en la tierra prometida, les hubiera dado el descanso, no estaría David hoy repitiéndonos el Salmo, que si hoy escuchamos la voz del Señor, vamos a entrar en el descanso del Señor. Lo que el autor está diciendo, que la tierra prometida no es el verdadero descanso, sino que hay otro. Que lo da Jesús. Que te guía evidentemente Jesús. Ya el lector o el que escucha la carta puede, ¿cómo se dice? Presumir, no, intuir que el verdadero descanso lo va a dar Jesús. Lo que pasa es que todavía no te lo va a decir tan rápido cómo va a suceder esto. Recién te lo va a decir en el capítulo 7 y en el capítulo 9 y 10, te diría. Pero ya te va tirando el tema, y vos lo podés empezar a imaginar. ¿Estamos? Esto es muy importante. Sí. Por lo tanto, versículo 9, por lo tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, que también se está diferenciando del sábado de Israel. No es el sábado, muchachos, que ustedes descansan en sábado, es otro. Es uno más importante, más definitivo. Y dirá entonces, versículo 10. El séptimo día. El séptimo día, Inés. Sí. Acá. ¿Qué? Dice, queda por lo tanto reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios, como el día del descanso del Señor. Claro, porque acordate que sábado, Shabbat, es descansar, descanso. El día sábado es el día del descanso. Ahí también hay un juego de palabras, ¿no? Bueno. Versículo 10. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, como Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, quien entra en su descanso, en el descanso de Dios, también él descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. O sea, participa del descanso de Dios, está diciendo el autor. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Y vuelve aquí a exhortar a los suyos, esforcémonos por entrar en ese descanso. No imitando sería la desobediencia de los que no pudieron entrar. Y dice aquí, parece que se corta, ¿no? O sale del tema, pero en realidad no sale, Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas,
y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. ¿De qué está hablando aquí? De la palabra de Dios. Un texto bastante conocido, bastante citado, porque aparece bastante en la liturgia, y viva es la palabra de Dios, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra, ¿no?, dentro de nuestra condición humana, y divide, ¿no?, corta, digamos, el alma, el espíritu, las articulaciones, la médula, discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Ninguna criatura puede cubrirse ante esta palabra penetrante. Todos quedamos desnudos, todo queda patente ante quien debemos dar cuenta, digamos, a los ojos de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios? ¿A qué viene? ¿Vieron? Los dejó callados, enmudecidos el autor. Sí. El Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué había que escuchar hoy? La voz del Señor. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿a qué vienen estos versículos? Y bueno, vienen a que la voz del Señor es la palabra de Dios. Entonces, si hoy escuchamos su voz, vamos a experimentar esta palabra que nos penetra, nos corta como espada de 2 filos, entra en la profundidad de nuestro ser, separa las achuras de nuestras vísceras, separa el alma del espíritu, y deja expuesta toda nuestra condición, todos nuestros sentimientos delante de Dios. Nos deja expuestos ante quien debemos rendir cuenta. Nos saca la dureza. Bueno, sí, o sea, sobre el juicio que implica escuchar hoy la palabra del Señor. Porque si vos no la escuchás, se te endurece el corazón y no podés discernir los caminos. Lo había dicho en el capítulo 3, versículo 10. Durante 40 años estuvieron ahí, ¿no? Por eso me irrité contra aquella generación y siempre dije, andan extraviados sus corazones, no reconocen sus caminos. Mis caminos, perdón. Mis o sus. Mis caminos. Entonces, por eso, bueno, si hoy escuchan la voz, van a experimentar que esta palabra los va a dejar absolutamente expuestos delante de Dios. Es una palabra penetrante, tremendamente invasiva en la propia vida. Y bueno, justamente por eso, de alguna manera, me parece que todo esto nos invita a pensar, y bueno, ¿y por qué los tipos tenían el corazón de piedra y se extraviaban? Y bueno, porque no se abrían a la palabra. ¿Y por qué no se abrían? Y bueno, porque abrirse a la palabra te deja desnudo. Te parte. La palabra de Dios es un cirujano. Te comprometes. Exacto. La otra vez en Mar del Plata, cuando fui por la FEBIC a principios de abril, después de Pascua, nos llevaron a visitar un hogar de Cristo, y había allí un ex convicto que estaba haciendo su tiempo su periodo de libertad condicional. Y bueno, contaban un poco la metodología del hogar de Cristo, como todos los chicos que participan, los jóvenes, varones o mujeres, de distintas edades, van como haciendo grupos. Algunos vieron se recuperan de adicciones, otros son chicos
que viven en la marginalidad y por eso los tratan de recuperar y hacer un hogar, ¿no? Básicamente esa es la dinámica, como dijo el Papa en aquella misa al Padre Pepe, es recibir la vida como viene y a partir de eso transformar un hogar, o sea, presentarles cómo es vivir con Cristo. Entonces hacemos un hogar. ¿Y quiénes somos los que estamos? Somos nosotros, estos tipos todos rotos, porque salimos a buscar a los caminos gente rota. Entonces tenés un recuperado de adicciones, un preso, un marginal, y hacen una comunidad y rezan todos los días con el Evangelio, generalmente con el Evangelio del día. Y este tipo, este convicto, lo pusieron a dar testimonio, y a mí dijo algo que me hizo realmente llorar por los sentidos de sus palabras. Dijo, a mí rezar el Evangelio todos los días me salvó la vida, porque yo hice muchas cosas horribles en mi vida. Se ve que el tipo hacía 30 años que estaba preso, se ve que había sido condenado por homicidio. Y dice, pero rezar todos los días con el Evangelio es como una operación a corazón abierto. Él estaba haciendo referencia a este texto de la carta a los Hebreos. El Señor cada día me opera el corazón, decía. Y eso me transforma la vida porque me da la posibilidad en algún momento de hacer el bien. Porque yo viví toda mi vida haciendo el mal. Entonces, bueno, de a poco trato de arreglarme a todos los que les hice mal. Y ahí nos empezó a contar que él tenía varios hijos y que quería tratar de amigarse con sus hijos, que había hijos que no lo perdonaban por todo el daño que había hecho. Pero bueno, él vivía esta idea de que el Señor hoy me da la posibilidad de hacer el bien. Y eso es porque me ama, porque me está dando una nueva oportunidad, ¿no? Y rezar con su palabra todos los días era una operación a corazón abierto, porque él experimentaba que la palabra lo exponía delante de Dios, le estrujaba, le cortaba el corazón, ¿no? Entonces, como un cirujano, ¿no? Vos estás allí dormido y el cirujano con el bisturí hace lo que tiene que hacer. Bueno, el Señor es un cirujano con su palabra, que nos cura, en definitiva. Pero para curar tiene que operar, a veces tiene que cortar, ¿no? Así que bueno, les regalo esta imagen que a mí me han testimoniado y que a mí me tocó el corazón. Bueno. Terminamos entonces con esta parte que es impresionante y también muy, muy conocida, versículo 14. Teniendo pues, entonces el autor ahora hace una consideración de grueso calibre. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, fíjense que retoma el capítulo 3, cuando empezamos hoy el encuentro, donde decíamos él retoma la idea del sumo sacerdote que había planteado en el final del capítulo 2, comienza un nuevo discurso en el capítulo 3, enganchando con esa idea, pero después dejó de hablar de Jesús como sumo sacerdote. Entonces ahora vuelve sobre esa idea. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, y atención con esto porque nos está dando la clave del descanso. Yo les puedo hacer un poco de spoiler. Para el autor, el descanso de Dios va a ser entrar en el cielo en la presencia de Dios. Ese es el verdadero descanso. Esa es la verdadera tierra prometida a donde tenemos que ir. Acá no lo va a explicar, lo deja así. Lo va a explicar en el capítulo 10. 9-10. Allí lo va a explicar bien, bien en serio. Pero acá lo deja, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe. O sea, mantengámonos ahí. Hay que mantener la fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Esto lo había dicho al final del capítulo 2, ¿se acuerdan? Lo retomo. Capítulo 2, versículo 17.
Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que respecta a Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que le están pasando. El sumo sacerdote nos puede ayudar a pasar el sufrimiento porque él lo pasó. Entonces, y él se hizo nuestro hermano para comprenderlo de adentro. Eso lo había dicho en el capítulo 2. Fíjense que ahora dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él es compasivo con nosotros. Él se hizo nuestro hermano, conoció nuestra flaqueza desde adentro, ya que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Fue probado en todo como nosotros. Él las pruebas las pasó. Nosotros no pecamos. Él no pecó. No cayó en la prueba. Pero vivió las pruebas también. Las pruebas de la flaqueza humana. Entonces él, dijo, teniendo pues, mantengamos nuestra fe, versículo 14. Y ahora entonces va a decir, acerquémonos entonces, acerquémonos por lo tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. ¿Qué es el trono de gracia? A donde nos tenemos que acercar confiadamente para alcanzar misericordia y para alcanzar los auxilios oportunos de la gracia. Bueno, el trono de la gracia evoca, o sea, en primer término sería el lugar donde está Dios sentado en su trono con Jesús al lado, sentado a su derecha. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 1 de la carta, cuando el autor comenzaba la reflexión, decía que en el versículo 3, 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí está nuestro sumo sacerdote. Está sentado a la derecha del Rey, a la derecha de Dios. Acerquémonos, por lo tanto, aquí la palabra traducida por confiadamente, les va a sonar a ustedes, es metaparresías. Acerquémonos con parresías. Aquí traduce con confianza, puede ser con audacia. Con libertad de espíritu. O sea, acerquémonos descaradamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Dios descaradamente, a fin de alcanzar misericordia y conseguir los auxilios que necesitamos en este momento puntual de nuestra vida, los auxilios de la gracia oportuno, para pasar ese examen que tengo mañana, esa prueba que tengo mañana, este quilombo que tengo que resolver, que el Señor me va a dar un auxilio oportuno para esa situación. Acerquémonos con descaro a Dios. El trono de la gracia, aparte de ser todo esto que digo, que es Dios mismo, los judíos lo reconocían en el templo de Jerusalén. Ellos creían que es el lugar de la expiación. Ellos creían que el altar, que tenía como todo un recubrimiento de oro, era el lugar donde el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, que era el día que entraba al Santo de los Santos, derramaba la sangre del chivo expiatorio. Derramaba la sangre, esparcía la sangre
sobre ese altar de oro, y después salía afuera y esa sangre rociaba al pueblo. ¿Por qué? Porque el Dios que está en el altar, que viene a sentarse a ese lugar, ese es el trono de Dios, Dios se sienta ahí. Entonces por eso esa sangre lo toca a Dios y esa misma sangre lo toca al pueblo. Entonces, por medio del sacrificio, el pueblo y Dios tienen la misma vida, tienen la misma sangre. Entonces, esa también es la idea que está detrás. Está toda la teología cultual. Por eso en la Eucaristía hay un altar, pero que representa el sacrificio del Cordero. El Cordero con su sangre nos hace participar de la misma vida de Dios, nos pone en comunión con Dios. Esto es lo que representamos en la Eucaristía, lo que realizamos en la Eucaristía. Pero también representamos sacramentalmente, en el signo. Entonces, bueno, ese es el trono también. No solo es el cielo donde Dios está sentado y Cristo está a su derecha, sino también es ese lugar que por medio del culto nos permite acercarnos a Dios. Yo ahora le voy a mandar a María, pero lo tengo que buscar en YouTube, un videíto de un canal belga que está traducido al español en dibujitos animados. Capaz lo conocen, se llama Bible Project. Yo, María, te voy a mandar ahora el link y vos después cualquier cosa lo pones allí debajo del video para que la gente, cuando llegue a este momento, pueda ver ese link y pueda ver ese video. Ahí se habla de este trono de la gracia, de este lugar, y se cuenta toda la historia de que el sumo sacerdote derramaba sobre el altar la sangre, ¿no? Para que puedan vincular con toda esta idea veterotestamentaria. Pero bueno, esta imagen tiene un poder absoluto, ¿no? Porque, bueno, uno podría decir, y tomando la teología paulina, ¿no? ¿Y por qué nos tenemos que acercar descaradamente? Y bueno, porque somos sus hijos, porque nos hizo sus hijos. Entonces, por eso, acércate descaradamente a la presencia de Dios, para alcanzar su misericordia, que Él quiere dispensarte, porque está el sumo sacerdote al lado sentado, que te la da, te la consigue Él. ¿Por qué el autor te invita a acercarte a Dios? Porque está el sumo sacerdote que es misericordioso, que es como que le habla al oído y le dice, dale toda tu misericordia a este que la necesita, y entonces el Padre te la da. Porque está esta idea de la mediación eterna de Jesús. Entonces, bueno, digo, este texto es impresionante, este versículo es impresionante. Es para recordar a cada instante de nuestra vida, porque cada día es una buena noticia, cada día necesitamos un auxilio oportuno, concreto de Él, que venga de sus manos, y cada día necesitamos de su misericordia. El autor de la carta a los Hebreos tiene claro que no podemos vivir sin su misericordia, y que Él quiere darnos a cada momento, a cada instante, el don de su misericordia. Y que por eso lo que necesita es que el corazón no se endurezca. Por eso hay que escuchar hoy su palabra, hay que dejar que con su palabra nos abra el corazón, nos opere, y solamente así podremos entrar en cada momento de nuestra vida en su presencia, que es entrar en su descanso, para prepararnos algún día, cuando el Señor nos llame, a entrar definitivamente en el verdadero descanso, que es su presencia para siempre. Los quiero. ¿Se entiende? Muy bien. Me parece mejor terminar acá, porque si no es demasiado. No solo porque nos alargamos con el tiempo pautado, sino porque está bueno que ustedes puedan recuperar todo esto. Sí, un gran final. Y arrancamos con el capítulo 5 el viernes que viene. Y bueno, vemos hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de hacer el 5 y el 6. Bárbaro. ¿Sí? Pero bueno, acá esta es una página muy importante la que vimos hoy de la carta. Sí.
Sí. Bueno, Muy bueno. Muy bueno. así que Gracias, Leandro. gracias Bueno. por haber venido. Muchísimas No, gracias. En este 25 de mayo, en donde no podremos entonar esa bella chacarera, creo que es El Sol del 25. ¿Es una Viene chacarera? asomando. Bueno, pero acá también la palabra Acá con ese hoy, Es la de palabra noche, con- te digo, está oscuro todo. sí, sí. El día de mierda, como dice el saber popular. Bueno, Pero tenemos uno hoy, pero tenemos uno hoy. pero tenemos un hoy, eso. Tenemos Bueno. un hoy Muy y bueno. ahora unos buenos panqueques, como ya nos han Ay, no. precedido nuestros hermanos allí. Vean, lo tiene que mandar por internet. Sí. Cuando Bueno, nos mil reunamos, gracias. hago panqueques. Dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, Leandro, Leandro. Un Gracias. saludo a todos, un Gracias saludo a a todos los que todos. vean el video. Igual a Mariana Gracias. también. Gracias. Cuidado, Chao, algo chao. así. Bendiciones. Gracias. Ahí está. Chao, gracias. Nos vemos el viernes que viene. El viernes que Dale. viene.